Hola amigos. Espero estén bien. Hoy les traigo un nuevo manga, llamado Voy a destruir este país, pero antes de comenzar, quiero saludar a @popopoj4p, a @fullrandom9830 y a @sori_bat5568. Si quieren un saludo en el próximo video, favor dejarlo en los comentarios. Aprecio mucho su apoyo, ya que me dan ganas de seguir subiendo contenido al canal, y también me emociona ver cómo de poco a poco estamos subiendo. Los invito a seguirme en mis redes, las cuales están en la descripción, y sin más que decir, comencemos. Quiero vivir. Quiero vivir tanto. Son los pensamientos del protagonista, quien se encuentra en el hospital universitario. Luego, se nos muestra un diagnóstico que dice que se trata de una enfermedad rara desconocida. En ese momento, el doctor le explica que nunca antes se había encontrado con un tipo de enfermedad tan rara. Le dice al protagonista que su nombre se convertirá en el nombre de dicha enfermedad y que lo siente, pero que tiene 6 meses como máximo. Vemos al protagonista cabizbajo, arrugar el papel para luego verlo caminando la calle, rodeado de mucha gente. Uno de ellos choca con él y le pregunta a otro qué le pasa, a lo que el otro le responde que no sabe. Mientras tanto, vemos al protagonista pensar, no puede ser. Luego, el semáforo peatonal cambia a luz roja y el protagonista sigue caminando la calle, pensando, trabajé diligentemente como una hormiga obrera. Finalmente pude establecerme, pero voy a morir. Vemos a alguien empujarlo, mientras le grita que se mueva y que es peligroso. El protagonista solo cae al suelo, mientras piensa, una sentencia de muerte. Esto es tan injusto, y justo el día en que he ganado la lotería. En ese momento, se arrodilla agachando la cabeza y piensa, quiero vivir, no quiero morir. Seré feliz con cualquier cosa, así que por favor, por favor. Luego grita, por favor, no me dejen morir. Luego, vemos un esqueleto, que es el protagonista, pensando, pero habiendo dicho eso, no pedí seguir vivo, en este estado, siendo solo un esqueleto calvo. Se nos muestra de pie, detrás de él una horda de monstruos atacando. El protagonista piensa, no puedo ni cagar con este cuerpo. Justo en ese instante, 3 criaturas lo atacan por la espalda. Este se gira, balanceando su espada y rebanando a los monstruos que lo atacaban. Una vez termina con ellos, vemos su espada escurriendo el líquido rojo y al protagonista mirar hacia atrás, sorprendido, ya que un monstruo gigante se abalanzaba contra él y trata de aplastarlo con su mano. El protagonista lo esquiva rápidamente y se posiciona sobre él, mientras piensa, finalmente. Luego lo vemos decir, esta mierda se ha acabado, mientras balancea su espada y dice, muere al monstruo, el cual, enojado, solo le ruge. Luego, vemos cómo separa la cabeza de su cuerpo con su espada. Mientras el protagonista sonreía, pensaba, era el último. La cabeza del monstruo cae junto a su cuerpo y el narrador dice que la subyugación de las fuerzas rebeldes está completa. En un cambio de escena, vemos al protagonista caminar arrastrando la cabeza mientras piensa, después de reencarnar, me convertí en el demonio de menor rango, un esqueleto, y eventualmente evolucioné en el rey de los no muertos, el Lich. Se nos muestra caminando entre un grupo de monstruos que le gritan, el rey inmortal. El protagonista piensa que ha revivido a los forajidos demonios que estuvieron a punto de ser destruidos a lo largo de los siglos. Vemos al protagonista reír sonrojado y pensar, sí, puede que sea calvo, pero ahora que soy el rey demonio. En ese momento, alguien interrumpe sus pensamientos y lo llama, Isaac, nuestro rey, cuyo nombre proviene de su naturaleza desagradable y astucia. Isaac. El protagonista se enoja y dice, dije que mi nombre es Isaac y no Isaac. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Malditos. Luego suspira y dice, lo que sea. Piensa que son unos idiotas que ni siquiera pueden decir su nombre correctamente, mientras les dice que se cuiden. Alguien le pregunta, señor demonio, ¿a dónde va? Y el protagonista responde que a cobrar su pago. Luego lo vemos alejarse sonriendo sonrojado, mientras arrastra la cabeza y piensa que su objetivo final es comer mala comida y cagar. Y que para eso necesita convertirse en humano. Cambiando de escena, vemos al protagonista lanzar la cabeza del monstruo en un salón, lo cual hace que las personas reunidas se exalten. Luego el protagonista piensa que es el reino divino y se nos muestra una estrella bañada por la luz dorada, y debajo de esta habían 5 personas reunidas. Seguido de esto, el protagonista se para al lado de la cabeza y mira a 5 personas sentadas en asientos a contraluz. Luego, procede a explicar que ha eliminado a todos los que estaban en su contra, y pregunta si el acuerdo sigue en pie, ya que según el contrato, lo convertirían en humano. Los reunidos se preguntan si derrotó a todos ellos y que pensaron que le tomaría al menos 500 años. También se preguntan si está loco, ya que escucharon que todos los nobles de alto rango formaron un grupo para hacerlo trabajar hasta los huesos sin paga.
El protagonista ve cómo se susurran entre ellos mientras dice que puede oírlos. Luego, vemos al protagonista preguntar: ¿por qué lo hablan tanto? ¿Dijiste que me convertiría en humano si los derroto a todos? Mientras piensa que hizo todo lo que le dijeron, bastardos corruptos. Vemos que un rubio lo mira y le sonríe, preguntándole si puede hacer un trabajo más. Esto hace que el protagonista pierda la paciencia y rechine los dientes, mientras piensa que, incluso si es un esqueleto, deberían saber cuándo parar. Vemos como una energía carmesí oscura brota de sus ojos y este dice: «Mierda. ¿Por qué diablos intentan hacerme su esclavo?». Mientras piensa que, incluso si son dioses, los va a joder. Luego vemos como el protagonista desprende la energía, la cual libera una onda de choque, rompiendo el suelo. Luego dice: «Oigan, ustedes». Les pregunta si lo hicieron trabajar sin saber cómo convertirlo en humano, mientras que el rubio intenta acercarse. Uno de ellos le dice a otro que parece que se dio cuenta, a lo que el otro le pregunta que si no se lo dijo desde el principio y por qué contrataron a un bárbaro así. El protagonista, enojado, les pregunta si es todo lo que tienen que decir, ya que ha sido invocado a través de una técnica prohibida. Explica que queda fuera de las leyes de este mundo, lo cual lo hace indestructible ya que no está vivo, debido a que es uno muerto, y que sus habilidades también lo convierten en una amenaza incluso para el reino divino, si no pueden convertirlo en humano. Uno de los reunidos le pide que les dé un poco más de tiempo, a lo que otro le dice que si solo acepta algunas solicitudes más, entonces. El protagonista los interrumpe y les dice que, como pago por no poder cumplir su promesa, serán sus muertes. Uno de los que estaban reunidos solo pudo decir: «Ese maldito hijo de». Pero el protagonista lo interrumpe diciendo: «Todos ustedes conviértanse en esqueletos». Ja 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 ja. Mientras lo vemos reunir energía, algo así como una genkidama, pero oscura. En ese momento, podemos ver como el rubio, que se estaba acercando, de repente se aleja y los demás se cubren. Mientras la energía se reúne en las manos del protagonista, vemos como él sonríe. Pero, en ese momento, la energía desaparece y el protagonista se pregunta qué pasa, por qué su magia desapareció y por qué no puede mover su cuerpo. Vemos como una especie de energía blanca lo rodea. En ese momento, uno de los reunidos dice que es inútil, ya que el nombre que escribió no puede moverse. Vemos como ha escrito el nombre del protagonista en un bicho y revela que el nombre de dicha técnica es erradicar el mal y que es una técnica divina de alto nivel, que en el pasado se usaba para sellar desastres como el protagonista. Dice que cómo se atreve un mero demonio a hacer tales cosas y que debería estar agradecido de haberse convertido en la extensión de sus manos y pies, pero que ahora vivirá como un insecto. El protagonista solo le dice que por qué no eligió una oruga peluda entonces, mientras el otro le responde que sigue obsesionado con el cabello y que es un demonio tonto. En ese instante, luz comienza a emanar del bicho, lo cual hace que el hombre se queje y se pregunte qué está pasando, a lo que el protagonista solo se ríe y los llama idiotas. Les dice que si iban a hacerlo, deberían haberlo hecho rápidamente sin que los pillaran, ya que prefiere matarse antes de convertirse en un insecto. Mientras vemos como Luz sale de su cuerpo esquelético, todos le gritan que espere, pero el protagonista solo les dice: «Coman mierda, malditos bastardos», para después ser imbuido por la luz y explotar. Pero, vemos que ninguno de los reunidos ha muerto. Uno de ellos dice que es un loco, otro dice que se hizo la automurición y que si está loco, pero por otro lado, uno de ellos exclama que el ritual se ha activado correctamente, mientras que otro dice uff. Vemos al que activó el ritual explicar que, dado que se ha ejecutado correctamente, el alma del rey demonio debería estar sellada. Mientras vemos como el bichito tiembla, luego de que todos se agrupan nuevamente, dicen que el rey demonio ha desaparecido y que deberían poder recuperar sus poderes. Explican que cada vez que un demonio desaparece, ganan poder. A lo que uno de ellos dice que es demasiado pronto para relajarse. Y vemos que en el templo ha quedado un gran agujero, debido a la gran explosión. Luego procede a explicar que no saben cuándo ocurrirá otro desastre y que van a crear el recipiente perfecto de un santo en el mundo humano, para matar a todos los demonios. Vemos como uno le pregunta al que activó la técnica si está bien y que debe de estar exhausto por haber utilizado demasiado poder. El otro le dice que sí y que no se preocupe, para luego ordenarle que elija un alma para poner en el cuerpo del santo. Luego lo vemos sostener al bicho que contiene el alma del protagonista y decir que el arrogante rey demonio esqueleto estará atrapado para siempre dentro de un insecto y que lo va a hacer entrar en razón. Mientras vemos su expresión siniestra al levantar el bicho. En un cambio de escena, el protagonista escucha a alguien decir que debe haber perdido la cabeza. Y piensa que ha sido estafado por los dioses. Vemos cómo abre los ojos, mientras se pregunta si se volvió estúpido, considerando que los esqueletos no tienen cerebro, y que no importa. Luego se queja de que es tan brillante y que tiene ojos,
pero piensa que es un insecto que no tiene manos para protegerse, mientras vemos unas pequeñas manos. En ese instante, el protagonista, confundido, se pregunta qué pasa con esa piel suave y la calidez. ¿Y qué como él tiene manos y si es un cuerpo humano? Se nos presenta al protagonista, que es un bebé con cabello rubio platinado y ojos rojos. El protagonista se pregunta por qué esos tipos, que lo detestan más que nada, hicieron eso y que no puede ser que el sello haya salido mal, mientras levanta la mano. Luego vemos a una criada decir «Oh, santo» y decir que el santo ha despertado, mientras el protagonista se pregunta ¿cómo que santo? La criada le dice que estaba durmiendo también y que por qué se despertó, mientras que otro sirviente en la habitación dice que lo sabe y que habría sido genial si hubiese dormido más. Vemos al protagonista, confundido, mirar a los sirvientes y pensar ¿quiénes son esas personas? Y que si realmente se convirtió en un humano. Mientras uno de los criados dice que no hay remedio y que los hace sentir mal, mientras miran al protagonista con una expresión maliciosa. El criado que sostiene un biberón dice que necesitan hacer su trabajo y que lo siente, ya que acaba de despertar, pero necesita volver a dormir, mientras sostiene el biberón, que contiene un líquido de color verde, para luego decirle para siempre y en paz. El protagonista, confundido y asustado, piensa que acaba de morir y quieren que muera de nuevo, mientras trata de cubrirse la cara con las manos. Vemos al criado, quien le dice, «Lo siento, santo, pero tendré que dormirte por toda la eternidad», mientras sonríe siniestramente y sostiene un biberón. Una vez acerca el biberón a la boca del protagonista, este gira la cabeza hacia la izquierda. El criado trata de darle el biberón una vez más y el protagonista gira la cabeza hacia la derecha. Nuevamente vuelve a intentarlo y el protagonista gira la cabeza y pone la mano rechazando la comida. Luego, vemos al criado, sofocado y cansado, preguntar, «¿Por qué? ¿Por qué no estás comiendo?». A lo que la criada solo lo observa con curiosidad y el protagonista finge estar dormido mientras piensa, ¿me está tomando el pelo? Apenas me convertí en humano y no hay forma de que coma algo tan sospechoso. Luego, el protagonista se pregunta por qué tuvo que convertirse en humano en primer lugar. En ese momento, el criado interrumpe sus pensamientos y le dice, «Solo actúa como un bebé y tapa tu boca para que puedas, quiero decir, para que puedas dormir, sí, señor Isaac». Al escuchar su nombre, el protagonista se sorprende y gira la cabeza, preguntándose qué acaba de decir y si lo llamó Isaac. Vemos un flashback del protagonista, quien recuerda a sus súbditos llamándolo señor Isaac. Piensa que es una pronunciación alternativa de su verdadero nombre, Isaac, y se pregunta si cuando intentaron lanzar el hechizo erradicar la destrucción, utilizaron Isaac en su lugar, mientras se nos muestra el bicho con el nombre del protagonista mal escrito. Es en ese momento que vemos al protagonista alegrarse y decir, «Ya veo, por eso no estaba sellado, y encima de todo, he reencarnado en un cuerpo con el mismo nombre». Lo cual lleva al protagonista a reír siniestramente y pensar que esos tontos actuaron tan orgullosos de sí mismos, pero se descuidaron y fallaron al sellar. Mientras el criado grita «ahora», e introduce el biberón en su boca, el protagonista solo piensa «joder». Se nos muestra que los criados están forcejeando con el protagonista, mientras éste gritaba «no», y el criado le decía que lo ayudara y que por qué un bebé es tan fuerte. Luego, el protagonista piensa que es humo de verduras y que si están intentando matarlo con ese brebaje asqueroso y que apenas se convirtió en humano, pero algo lo interrumpe, y repentinamente dice sentir algo siniestro entrando en su cuerpo, mientras los criados sonríen maliciosamente. En un cambio de escena, se nos muestra el templo central oeste, que está en el Sacro Imperio Heleno. Vemos a un sacerdote caminar mientras piensa. Justo ahora, ese niño debe de estar acabado. En ese momento, alguien lo interrumpe diciéndole que parece estar de buen humor, obispo. Luego se nos revela que es el emperador del Sacro Imperio Heleno, Alexander Heathcliff Ela. Al verlo, el obispo hace una reverencia y le dice, «Saludo al sol del imperio». Mientras que éste solo le pregunta qué hace un obispo ahí, a lo que el obispo le responde que la familia Joshua ha venido a ofrecer sus saludos al candidato a santo y que la Santa Sede no puede dejar de preocuparse por el santo después de todo. Luego, vemos al emperador, quien con una sonrisa sarcástica le dice, «Ya veo, se trata del santo, así que deberían ir en persona después de todo, y si ocurriera un accidente otra vez después de dejar al santo en la Santa Sede, entonces sería bastante desafortunado». A lo que el obispo le responde, «¿Qué quiere decir?». Pero en ese momento, se escucha un grito que hace que los reunidos se sorprendan. Luego, se escucha a alguien gritar, «Joven maestro». Y vuelven a gritar, «Joven maestro». El joven maestro es. Y vemos la sonrisa maliciosa del obispo. Para después ver cómo el emperador va corriendo, junto a sus caballeros, y una vez llega a la habitación, abre la puerta abruptamente, gritando, «¡Mi hijo!».
¿Dónde está mi hijo? En ese justo instante, una de las criadas voltea la cabeza y dice: el joven maestro está. A lo que vemos al emperador, quien se asombra y la criada le dice que es lindo y que solo mire esa barriga regordeta, mientras el protagonista sostiene su pancita y sonríe. A lo que la criada dice que come tan bien y realmente es un bebé angelical. Luego, la criada dice que solo lo miren y que ya se ha comido 15 botellas del zumo de verduras de horrible sabor. Vemos al obispo sorprenderse y pensar que es imposible y que todavía está vivo y si se bebió tantos. Mientras se nos muestra la pila de biberones, los cuales contenían el zumo de verdura sospechoso. En ese momento, vemos la cara de enojo del obispo, quien piensa: eso no solo es zumo de verduras. Volviendo al pasado, se nos muestra de nuevo al protagonista, quien dice sentir algo ominoso entrando en su cuerpo y que otra vez no. Luego, se sorprende y dice que al parecer eso es Holobain y nos explica que se trata de un veneno fatal que destruye el poder sagrado de los clérigos y que puede que no actúe instantáneamente, pero como es un veneno, beber lo suficiente te matará. El protagonista explica que puede convertir ese veneno en maná, así que es una bendición total para él y que no puede creer que le entregaran a un rey demonio algo que puede convertir en maná, mientras lo vemos tomar el zumo de verduras. Luego, se nos muestra al protagonista, quien emocionado, piensa que es asombroso y que beberá mucho, mucho, mucho de ese alimento mágico para bebés. Una vez termina, empieza a gritar pidiendo otra botella, mientras el criado pregunta si está pidiendo otra botella y siente que ahora puede entenderle. Luego, vemos al criado acercarse sonriendo, a entregarle otra botella al protagonista, mientras le dice: seremos felices cuanto más bebas, por supuesto. Él ve. Quiero decir, el zumo de verduras no funciona inmediatamente después de todo. Mientras el protagonista lo recibe alegremente, piensa que claro que sí y que la absorción de maná para ganar es un éxito y que aunque no sabe quién puso eso ahí, es realmente eficiente. Luego, vemos al protagonista pensar: ahora bien, lo que tengo que hacer ahora es... para luego verlo cerrar los ojos y sumergirse en un mar de energía, mientras piensa que salir del mundo consciente y entrar en el mundo subconsciente, para luego ir al punto más profundo, mejor conocido como el mundo del origen. Y que ahí es donde se hace el núcleo de maná. Una vez llega al fondo, dice que ahí estará a salvo después de todo, y que ahora sí, a concentrarse. El protagonista procede a juntar sus manos y formar una esfera roja oscura de energía, la cual empieza a rodearlo. Vemos al protagonista decir que necesita un núcleo de maná para usar la magia, así que si quiere lanzar hechizos en el futuro, tiene que hacer eso. Pero en ese instante, vemos cómo se sobrecarga de energía y grita. Es una explosión mágica. Pero luego lo vemos mirar detenidamente la esfera y en ese momento, el protagonista dice: espera, esto es un núcleo de maná. Normalmente debería ser tricolor, pero es blanco. En ese momento, vemos que el protagonista trata de cubrirse de la explosión de energía y dice que el color no es el problema, y que ni siquiera ha reunido bien su maná en ese pequeño núcleo y que qué pasa con esa energía. Luego, lo vemos sonreír y pensar que esa energía supera con creces las expectativas del protagonista. En ese momento, el protagonista da un paso y luego otro, acercándose al núcleo, mientras se pregunta cuántas bendiciones hay dentro de ese cuerpo joven y que si trabaja en eso, entonces podría convertirse en un monstruo mucho más grande de lo que jamás imaginó. En ese momento, lo vemos acercarse a la energía y extender su mano sonriente para luego ver que aparece una notificación del sistema con su nombre. Este presiona la opción de sobrevivir, y tiene un flashback de él, llorando en medio de la calle, pensando que su deseo más desesperado, tallado en lo más profundo de su alma, era sobrevivir, y que tiene tantas ganas de sobrevivir que se volverá loco. Luego, vemos al protagonista recordar cuando era un esqueleto y pensar que ese fue el origen de lo que se convertiría en el rey esqueleto, y que con eso pudo crear bufos y habilidades especiales originales. Explica que él, Isaac, ha conseguido heredar todos esos conocimientos en ese cuerpo. Eso es lo que dice el protagonista mientras levanta su mano en señal de victoria. En un cambio de escena, vemos al criado quien pregunta si finalmente habrá muerto, mientras que la criada dice que está comprobado. Pero justo en ese instante, el protagonista levanta un dedo y el criado grita que está vivo. Luego, el protagonista empieza a balbucear, mientras que los criados lo miran confundido. Para luego decir, ga. Lo que traducido sería: otra botella y una más fuerte. De vuelta al presente, vemos al emperador suspirar y decir: uf, es un alivio que no haya pasado nada. A lo que el protagonista piensa que sí, que casi lo asesinan pero no pasó gran cosa. Luego, el protagonista se fija en la cara del obispo, quien lo mira con desprecio y confundido porque no sabe lo que está pasando. El protagonista dice: ¿qué es eso? ¿Por qué me miras así? ¿He comido demasiado? Luego, lo vemos pensar que todavía no puede permitirse hacer nada que haga sospechar,
que hacerse el tonto sería lo mejor y que debe sonreír. Luego, vemos al obispo confundido preguntar: ¿qué demonios le pasa? Esto debería haber sido suficiente para dejarlo moribundo, vomitando sangre, pero en vez de eso, se está riendo de mí. Y vemos la frustración en su rostro, mientras que el prota ríe maliciosamente. Luego, vemos que hace unos días en el papado central, alguien dice: el que se convierte en santo gobernará todo el santo imperio. Mientras sostiene una copa de oro y se queja de que broma, y que es el por qué terminó con todo el mundo afirmando que su hijo es el santo. Luego, vemos a un hombre con cabello largo, quien sostiene una copa frente a un escritorio, mientras que el obispo está detrás de él, inclinado. Este dice que incluso todas las casas bajas. A lo que el obispo lo interrumpe y le dice que no se preocupe, que todos los otros candidatos a santo están siendo atendidos. El hombre, con una sonrisa, dice: sí, por supuesto, eso es bueno, pero estoy escuchando algunos rumores desagradables. Vemos como el obispo se queda congelado y el hombre, con una mirada asesina, le dice que hay un candidato a santo de la casa Joshua, que es la mano derecha del emperador. Y vemos cómo aprieta la copa hasta doblarla de la ira. El obispo, asustado, dice que no pueden hacer nada al respecto, pero el hombre lo interrumpe lanzándole la copa, la cual derrama el vino que tenía, mientras el hombre dice: debería estar muerto para cuando llegues. Solo tienes que confirmar la existencia de un cadáver, ya que yo me he encargado de ello. Luego vemos al hombre, quien levanta la mano y muestra su codicia por el poder en su rostro. Luego, dice que el santo debe provenir de la casa Berit. En ese momento, se muestra que se trata del patriarca de la casa Berit, el cardenal Girey Berit. Volviendo al presente, vemos al obispo, quien solo piensa que debería estar muerto. Luego vemos su expresión de enojo y confusión, mientras piensa que eso no puede ocurrir. Y luego se nos muestra al emperador, quien dice: es interesante que el cabello sea plateado brillante, el color del fundador del Santo Imperio. A lo que el obispo se sorprende y pregunta: ¿cómo osa decir tales cosas? Y que podría ser considerado blasfemia. Luego, vemos al protagonista mirar y decir: ¿con qué este tipo es el emperador? Mientras que el emperador dice que incluso podría decir que es más cercano a Dios que el actual papa, y que, como era de esperar del último candidato a santo. En ese momento, el protagonista se sorprende y piensa que es el candidato a santo y que por eso seguían diciendo santo esto y santo lo otro. Instantáneamente, vemos al obispo, quien nervioso piensa que el emperador está empezando a favorecer al bebé y que eso no puede continuar. Luego, el obispo llama al emperador y le dice: mi señor, déjeme cuidar de este niño. A lo que el emperador le responde: ¿por qué? ¿Y que cuál es el problema? El obispo le dice que algo anda mal, que es imposible que un recién nacido se beba todo ese zumo de verduras. El emperador le pregunta: ¿qué hay de malo en que el candidato a santo beba la comida del clero? En ese momento, mientras el emperador y el obispo tienen su conversación, el protagonista piensa: soy un señor demonio y un candidato a santo, ¿cómo pudo pasar eso? Luego, escuchamos al obispo decir que no pueden estar seguros, así que lo deje cuidar de él. A lo que el emperador le responde que una persona central de la casa Joshua puede proceder después de eso. El obispo intenta refutar, pero en ese instante, el protagonista eructa y de su boca sale un tipo de energía oscura. El protagonista dice: es el maná oscuro que no pude digerir. Y procede a cubrirse la boca y pensar que lo han descubierto. En ese instante, el obispo acerca su mano a la cuna donde estaba el protagonista y éste se queda observándolo, a lo que el obispo dice: acabo de sentir el maná oscuro de ese niño. Con una mirada siniestra, lo cual pone nervioso al protagonista. Luego vemos la risa siniestra del obispo, mientras dice que es sospechoso y el protagonista piensa: ese bastardo se ha enterado. El obispo, en ese instante, dice que ese niño puede ser un falso candidato que porta maná y que debe consultar con el inquisidor. El protagonista cierra los ojos y piensa: maldición. Mientras que el emperador, en ese instante, se altera y le dice: ¿qué demonios? ¿Cómo puede decir eso del precioso candidato a santo? A lo que el obispo dice que no debe preocuparse, mi señor, y que el papa ya ha puesto sus ojos en el candidato de la casa Berit como próximo santo. Estas palabras confunden al emperador, mientras que el obispo orgullosamente se lleva la mano al pecho. Vemos al emperador, quien detenidamente se pregunta que el niño de su propia casa como santo y que es un desvergonzado. Mientras que el protagonista piensa que por eso han intentado deshacerse de él. En ese momento, el obispo carga al protagonista y dice: ahora bien, por orden del obispo, traigan al inquisidor. Mientras que el protagonista piensa que es un imbécil.
El emperador extiende su mano y dice que espere, que la casa Joshua es un aliado de la corte real y que como emperador recomienda que se siga recomendando al niño como candidato a santo. En ese instante, el obispo, con Isaac en brazos, dice que entiende y luego gira la cabeza hacia el emperador, diciendo que la bendición del príncipe heredero se hará después de que se decida el santo. Palabras que dejan helado al emperador, el cual piensa que si no apoya al niño que el papa ha elegido, se negará a bendecir al príncipe heredero, y pregunta si esa es la voluntad del papado. Vemos a Isaac, quien enojado piensa que eso es malo para él si descubren quién es, que para ser honesto no quiere ser un candidato a santo y que son unos imbéciles baratos. Luego, el obispo dice que pueden empezar con la verificación del protagonista ahora mismo con sus poderes de exorcismo. Mientras que Isaac mira su biberón, lo levanta y piensa. Sí, ¿y qué eso servirá? En ese instante, el obispo dice. Si es humano, estará a salvo. Y si es demonio, instantáneamente será. No llegó a terminar de hablar, cuando el protagonista le asesta un golpe, que lo hace tirar líquido rojo por la boca. Luego vemos la cara abatida del obispo, quien no tiene idea de lo que está pasando, seguida de la cara de satisfacción del protagonista y una de las muelas del obispo volando. Luego, vemos como este balbucea tiernamente, lo cual traducido significa bastardo insolente hijo de. Mientras piensa. Al diablo, actuaré como bebé. Luego, vemos al obispo quejarse del dolor y pensar que para hacer una botella, ese golpe fue muy doloroso. A lo que el emperador lo interrumpe diciendo. ¿Esa luz, es divinidad? Ese niño debe ser definitivamente el santo. Mientras vemos al protagonista, quien lo mira con una mirada deslumbrante. Pensar que no siente la divinidad dentro de sí, pero que ese poder es. A lo que bate nuevamente la botella, propinándole otro golpe en el lado izquierdo al obispo. Luego dice que qué va a hacer acerca de eso hijo de. Para luego golpearlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mientras que el obispo, confundido y adolorido, solo piensa que eso es, y que sí es maná oscuro. A lo que el emperador lo mira sorprendido y pregunta si esa luz es poder sagrado. Luego, vemos al protagonista pensar que sí, que usará magia fortalecedora para hacer la botella más dura mientras balancea la botella, mientras que finge ser un lindo e inocente bebé y que si eso le parece bien eso al imbécil del obispo. Luego, vemos al obispo caer de rodillas derrotado, mientras que el emperador dice que el obispo debe estar impresionado por la divinidad de Isaac. A lo que el Isaac mira la botella y piensa que qué es eso, que es débil, pero que cuando usa su maná oscuro, siente algo de maná divino en él, y que ambos son polos opuestos, así que no debería ser posible usarlos juntos. Y que eso debe tener algo que ver con el núcleo de maná blanco. En el momento en el que el protagonista se prepara para asestar otro golpe en el rostro del obispo, éste logra detenerlo y quitarle la botella. Después la arroja al suelo y dice que lo jura por todo lo que es, que el niño es un hereje y que deberían realizar un exorcismo bien. Luego, vemos al protagonista, quien lo observa y piensa que es un bastardo testarudo y que no quería tener que llegar a tal extremo, pero no le deja opción. Mete su mano en la túnica del obispo y saca un objeto, mientras piensa que tiene algo interesante ahí. Se nos muestra que es una mano impregnada de energía oscura, la cual posee una cruz y está vendada. Vemos al obispo ponerse nervioso mientras se nos explica que se trata de los restos de un demonio de alto rango. Un tótem. Un objeto que hace uso de la habilidad de un demonio para absorber el poder de sus parientes, y que guardaba consigo mismo por si alguna vez era perseguido por demonios. Luego, se pregunta cómo sabía el pequeño que tenía eso ahí. Para luego ver la expresión macabra de Isaac, quien después de reír, arroja el tótem. A lo que el obispo solo observa nervioso como éste cae. Isaac piensa. Mira bien, imbécil. Todo esto pasó porque seguías yendo tras de mí, y esas son las consecuencias de tus actos. Luego, vemos el tótem caer al suelo y seguido de esto, el protagonista chasquea los dedos y, seguido de esto, el tótem llena la habitación de energía oscura, liberando un demonio en forma de sombra. A lo que uno de los caballeros grita. ¿Cómo es posible que se haya infiltrado un demonio? Y el protagonista solo le dice al obispo. Trata de librarte de eso, basura. Vemos al emperador gritarle al obispo, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que hay un demonio en el templo? ¿Has perdido la cabeza? A lo que el obispo, nervioso, responde, que si no ha visto que el niño acaba de sacar un tótem. Pero el emperador lo interrumpe gritándole, se supone que un tótem es solo para sellar a un demonio. ¿Cómo es posible que haya vuelto a la vida, mientras que Isaac solo se rasca el oído? Luego, el emperador procede a ordenar a los caballeros que protejan a Isaac del demonio y del obispo, mientras vemos que estos van corriendo, desenvainando sus espadas. Seguido de esto,
uno de ellos arrebata a Isaac de las manos del obispo y éste solo se pregunta, ¿cómo es eso posible? A lo que el protagonista lo mira con una risa burlona, dejándole saber que se lo merece. Luego, observa al demonio Lich, el cual está arrinconado por los caballeros, quienes lo tienen rodeado y con sus espadas apuntándole al cuello. En ese instante, el demonio empieza a desprender una energía demoníaca y grita, «¡Matar, matar! ¡Matar al santo!», a lo que Isaac, confundido, solo lo observa. Luego, ve como el Lich salta hacia él, gritando, «¡Matar al santo!», mientras que el caballero cubre a Isaac. Pero dos caballeros se interponen en su camino, gritando que hay que proteger al joven maestro. Luego, Isaac se pregunta, ¿qué es lo que pasa con ese sujeto? Le salvé la vida, pero está tratando de matarme. Pero no importa, ya que los paladines que me protegen son fuertes. Justo en ese instante, vemos al paladín ser arrojado, pasando cerca de Isaac y estrellándose contra la pared, a lo que Isaac y el caballero lo miran incrédulos, pensando si realmente es un paladín. Luego, vemos como el Lich ataca a otro paladín, gritando, «matar al santo y salvar al rey capturado», mientras que el paladín restante sostiene al protagonista asustado, mirando como otro más es mandado a volar. El protagonista piensa que debe detenerlo primero, y luego piensa que nadie debería notarlo usando magia en ese momento. Es en ese instante que el Lich ataca y vemos al caballero retroceder, a lo que el protagonista piensa, ¿por qué está todo el mundo tratando de matarme en esta vida? Luego, vemos como el Lich está por asestar un golpe mortal contra Isaac, pero este piensa que es un estúpido y que está tratando de matarlo cuando fue él quien lo revitalizó. Luego vemos como Isaac deja salir una pequeña parte de su energía demoníaca, lo cual deja en claro que él es el rey demonio, y le dice a Lich que es un pobre demonio débil y tonto. Luego, vemos a Lich asustarse y preguntarse si es el rey demonio, para luego ver a Isaac, quien ha empezado a emanar poder divino desde su cuerpo, lo cual hace que éste se confunda, al ver todo ese poder divino. Luego, vemos como ese poder divino empieza a llenar la habitación, sorprendiendo al emperador y a los caballeros reunidos, e hiriendo a Lich, el cual asustado no le queda más que salir huyendo mientras grita, mientras que los caballeros gritan que se está escapando y que hay que ir tras él. En ese momento, los caballeros empiezan a rodear al pequeño Isaac, diciendo que eso definitivamente fue poder divino y que el joven maestro derrotó a un gran demonio él solo. Luego, vitoreándolo, le dicen que es grandioso y que a una edad tan temprana, como era de esperar del joven maestro. Esto hace que Isaac se sienta incómodo. Luego, mira sus manos y observa cómo éstas desprenden una energía dorada, lo cual le hace confirmar que definitivamente es poder divino. Y se pregunta, ¿cómo es posible que lo haya utilizado? Quizás pasó porque me quedé sin mana. Luego, se lleva las manos al pecho, donde se aprecia su núcleo de energía, y se pregunta si es posible que ese cuerpo esté convirtiendo su mana en poder divino. Luego, se enoja y se pregunta, ¿cómo es posible que acumule mana entonces, ya que el reino divino carece de mana? En ese momento, se nos muestra como dos caballeros sujetan al obispo, mientras éste grita que lo suelten y que quiten sus patéticas manos de él. Ya que aquel bebé es un hereje que usa poderes de rey demonio y que cómo se atreve un demonio a poner un pie en el imperio sagrado. Le grita al emperador que él se lo podría probar y que va a descubrir su verdadera identidad con un exorcismo. Luego, vemos al emperador, quien dice al obispo, «Es suficiente. ¿Cómo te atreves a acusar a un inocente candidato a santo? No solo te atreves a eso, sino que también liberas a un gran demonio en presencia de los caballeros reales. Eso es algo que no dejaré pasar, incluso si eres un alto cargo del papado». Mientras vemos el enojo en el rostro del emperador. En ese momento, el obispo, nervioso, piensa que si el emperador empieza a sospechar, entonces es cuestión de tiempo para que encuentre cerca del espía infiltrado, y que si eso pasa, el papado entrará en graves problemas. Luego, empieza a dibujar un círculo, mientras piensa que incluso si muere, debe tomar la responsabilidad de lo que pasó, ya que debe salvar la vida de su familia. Y es por eso que él debe al menos matar al candidato a santo de la casa Esua. Seguido de una gran bestia con forma de lobo, con ojos rojos y grandes colmillos, aparece detrás de él, la cual arremete en contra del protagonista, quien solo suspira y piensa, ese maldito bastardo finalmente está mostrando sus verdaderos colores. ¿Realmente piensa que puede matarme con algo como eso? Luego, vemos al protagonista, quien nervioso, piensa que no le queda mana. Y en ese instante, la bestia desaparece de su campo de visión, para luego aparecer justo frente a él. Pero justo antes de que pudiera hacer algo, vemos como ésta es atravesada por una energía de color azul, mientras que Isaac, confundido, solo se queda mirando como la bestia se queja de dolor. Luego, vemos a un caballero peliplateado decir, ¿cómo te atreves a tratar de poner tu mano en el linaje directo de la casa Esua? Luego,
Vemos como los caballeros entran a la habitación, mientras que los que ya estaban reunidos dicen que es Blue Fight y que son los caballeros de Esua. En ese momento, vemos al séptimo hijo de la casa Esua, Rila y Esua, entrar y pedir que arresten al obispo inmediatamente. A lo que, vemos como uno de sus caballeros responde, sí señor, mientras que el obispo le grita que no se atreva a ponerle sus sucias manos encima. En ese momento el protagonista piensa, Esua, Esua, he escuchado ese nombre antes. Para después ver a Riley, quien le dice a los caballeros que muestren respeto, y estos se arrodillan delante del protagonista, saludando al joven maestro de la casa Esua. Seguido de esto, Riley se disculpa con Isaac por haber llegado tarde, mientras vemos la cara de incomodidad del caballero que lo sostiene, el cual aparta la mirada. El protagonista solo piensa que con solo mirarlos se da cuenta de que son mejores que los caballeros del Palacio Imperial. Luego, vemos a Riley, quien con una sonrisa le dice a Isaac que no es mucho, pero le ha traído un regalo. Luego, vemos como uno de los caballeros procede a sacar algo de su chaqueta, mientras que Isaac piensa, oh Dios mío, ¿es eso realmente una barra de oro? A lo que el caballero, con una expresión de entusiasmo, se arrodilla y saca una figura del rey demonio subyugado y le explica que es una figura del rey demonio esqueleto siendo decapitado, lo cual hace que Isaac ponga una expresión sombría. A lo que el caballero le dice que también tienen una donde el rey demonio está siendo quemado hasta la muerte. Y que también tienen otra donde el santo lo está pulverizando. Luego vemos al protagonista, el cual no puede procesar lo que está viendo, mientras que los caballeros dicen que es muy tierno y que realmente es tierno. Luego, vemos a Isaac pensar, ¿cómo se supone que viva en una casa de locos como esta? Mientras que los caballeros continúan gritando que es muy tierno y que los regalos le gustaron tanto que está llorando. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, lo aprecio un montón. No olvides comentar, dejar tu glorioso like y activar la campanita, ya que me estarías ayudando bastante. También me gustaría que me siguieras en mis redes y también en mi canal de WhatsApp, ya que ahí estaré avisando cuando suba videos. Nos vemos en el siguiente video y se me cuidan.